Hoy, Pedro, te conviertes en el invitado. Muy bien. Vale. Hoy la idea es hacerte preguntas, que normalmente eres tú el que las hace, para, bueno, cuestionarte o preguntarte por tu faceta de padre, reinventarte a los 58. Me voy a reinventar. Bueno, veremos si sí o si no. Vale. Entonces, si te parece, empezamos, que hoy las reglas cambian. Sí. Dale. Una duda tengo. Yo aquí tengo la carátula de entrada. Carátula, sí. No, la careta de entrada. Uh-huh. Tengo la de la tuya, diciendo que hoy viene un invitado o diciendo que viene una invitada. De Pedro. Entonces, ¿Pedro qué sería? ¿El invitado de Pedro? No, eres el invitado de Bala Extra. Azul. Sí, pero verás que dice con Pedro y su invitado. Pero bueno, voy a darle al botoncito azul de la Rodecaster, porque en esta casa somos muy de la igualdad. Pero cuando viene invitado el botón es azul y cuando viene invitada el botón es rosa. Esto no lo había contado nunca. Ya he empezado a contar un secreto. Comienza Bala Extra, viernes de conversación con Pedro Sánchez y su invitado. Claro que sí. Egunon, buenos días. Hoy es viernes 20 de marzo de 2026 y este es el capítulo 1670 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y efectivamente hoy vamos con un programa típico de esos que tocan los viernes con conversación, pero donde hoy me toca a mí sudar un poquito la camiseta respondiendo a las preguntas de Nagore Cadienno. Uh-huh. Venga. A por ello. A por ello. Ayer fue el Día del Padre. Sí. ¿Qué significa para ti o qué significó para ti ser aita, ser padre? Bueno, lo primero, ayer efectivamente hice un capítulo sobre esto, respondido por mi buen amigo Fran, diciéndome que, oye, que al fin y al cabo, pues, que estaba ahí metiendo a todos los hombres en el mismo jaleo. Él se quería salir de que no se hace responsable de todos los crímenes contra la humanidad, ni de todo lo que hagan los hombres y tal. Bueno, yo le tengo un montón de aprecio, sé que es un gran padre, sé que es un gran exmarido y no se lo han puesto fácil en algunos momentos, pero es la vida. Tenemos que hacernos copartícipes de nuestro género, igual que las mujeres, incluso las privilegiadas, salen a la calle a pedir derechos, pues los hombres, aunque nos consideremos buenos padres, pues tenemos que reconocer algunas cosas básicas de la vida, ¿vale? Y es verdad, yo lo decía en el programa de ayer, ¿no? Cuando tú eres un padre, entre comillas, en solitario, que no es verdad, porque siempre, hombre, salvo desgracias, aunque seas un padre divorciado, al otro lado está la madre, ¿no? Pero un poco de autocrítica, chico, tampoco no cuesta tanto, ¿no? Y luego, pues, sin ánimo de castigar, hablar disculpándose, diciendo no estoy de acuerdo, y hablar del sexo contrario, pues no, estoy de acuerdo. Aprovecho que tengo el micrófono en las manos, literal, bro, para contestarle y que se me enfade más, Fran. ¿Cuál era la pregunta? En relación a la pregunta de qué significó para ti ser aita o padre en estos 22 años. ¿Qué significó en el momento en que lo fui o durante estos 22 años? Lo que sientas que necesitas contestar. Cuando nació Guillermo, y esto quienes somos padres, quienes sois padres o madres, creo que vais a coincidir conmigo, mi vida cambió ya para siempre. O sea, cambia para siempre. Malo si la vida de un padre o de una madre cuando nace su hijo no cambia para siempre. Por dos motivos. Porque lo pierda por el camino antes de tiempo o porque no sea consciente de en qué consiste la paternidad o la maternidad. Y de eso, por desgracia, a veces en el trabajo nos toca verlo. Te cambia la vida por completo. Y aprendes por qué tus padres a veces perdían el sueño. Bueno, aprendes todas esas cosas, ¿no?
Yo a Guillermo lo veo como un compañero en la vida. Lógicamente nuestros caminos se irán separando, como es lógico, un poquito. O sea, quiero decir, no es que de pronto un día me diga, ya no quiero saber nada más de ti. No, pero es verdad. Al final somos de una familia con no demasiado apego interno y entonces él hará como en esas especies de pájaros que salen del nido y... ¿no? Y si además le da por sacar adelante esa profesión que él añora relacionada con el mundo del deporte, pues sé que me va a tocar viajar para verle, con lo que a mí me gustan los aviones, o esperar a que me visite. Desde luego es algo muy grande, es muy difícil de explicar. ¿Sentiste el amor incondicional? Sí, claro. Sí. O sea, es difícil decirlo, ¿no? Porque de pronto es como que cualquier otro amor que puedas vivir lo comparas con el amor de un padre, hijo, madre, hijo, hija, y es como menospreciar todo lo demás. Pero es que, claro, esto se sale del tablero. Por muy enamorado que estés de una mujer o de un hombre, lo que sientes por un hijo se sale por completo del tablero. Se sale, ¿no? Es como los puertos del Tour que están fuera de categoría. Pues es un poco eso. ¿Crees que ideológicamente eres más radical ahora que cuando tenías 20 años? Sí. Sí. Yo recuerdo a mi suegro, mi ex-suegro, Carlos, que en aquellos tiempos, bueno, sí, yo creo que con 20 años, sí, yo no me acuerdo si con 20, sí, con 20 años yo creo que todavía seguía existiendo Euskadiko Ezkerra. Entonces, Euskadiko Ezkerra no era más que una socialdemocracia, es verdad que llena de rojos que provenían del trotskismo, del maoísmo, del Partido Comunista, gente que venía de EIA, gente que venía de haber estado militando en ETA político-militar después del proceso de paz, de aquel proceso de paz original de ETA político-militar, ¿no? De la séptima asamblea de ETA, y él me decía, bueno, ya te harás mayor. Y es verdad que luego yo he vivido grandes años de mi vida en la moderación, siempre sintiendo, sobre todo a raíz de la crisis económica del 2008, lo he dicho muchas veces en Mala Extra, que el marxismo me servía, sobre todo ya digo, a partir del 2008 me servía cada vez más para entender el mundo, las injusticias del mundo y el reparto de la riqueza en el mundo. Lo que siempre digo también, que no me convierte en comunista porque yo comunista no soy. Pero bueno, sí. Entonces ahora me hago más radical. Y creo que cuando cambie el sentido del gobierno de España me haré más radical todavía. Porque creo que, aunque suene triste decirlo, porque, bueno, al fin y al cabo yo tengo un DNI español, soy español, hijo de un padre malagueño y una madre extremeña, pero es bastante probable que se me quiten aún más las ganas de seguir formando parte de eso, ¿no? Veo a España en una deriva, a España en su conjunto, en una deriva que por ahora, si le hacemos caso a Rufián, igual en Euskadi también llega de una manera poderosa, pero por ahora, y a pesar de que la encabeza un señor de Álava, de apenas a 20 kilómetros de aquí, de Amurrio, o sea, de un valle a la vez que es prácticamente Vizcaya, en donde la gente es del Athletic y viene a comprar a Bilbao. Yo espero que no. Y eso seguramente me va a hacer querer que haya una... Fíjate que yo no soy de frontera, soy un señor internacionalista, pero que haya una especie de frontera invisible en el Ebro. ¿Y se puede ser un crítico feroz del sistema capitalista y al mismo tiempo dedicar todos los lunes de tu podcast a marcas, finanza y consumo? Yo no soy un crítico feroz del capitalismo, ni mucho menos, ni vivo de acuerdo a ese pensamiento anticapitalista que tengo. Vivo de una manera muy capitalista. Porque no creo en irme a vivir en medio del monte a una chabola con una radio, ¿sabes? Con
con unas placas solares y un jubón y un pijama, y un vaquero y una camiseta para poner y otra para lavar. No es ese el tipo de redistribución de la riqueza en la que creo. Quiero decir, no creo en la redistribución de la riqueza soviética, en la que la redistribución era unos pocos que seguían dirigiendo el régimen y luego todos igual de pobres. Yo lo que defiendo y lo que me gusta es pensar en que todos podemos ser igual de ricos. Por ahí me sale un poco la vena socialdemócrata, que en el fondo quizás lo que viene a decir es que todos participemos en igualdad en el sistema capitalista. Pero claro, si me quiero definir como anticapitalista, es verdad que creo que hay cosas en el sistema que son de base imposibles de superar tal y como vivimos. Por ejemplo, vuestra situación, la situación de las mujeres. El patriarcado es profundamente capitalista. Y mientras que sigamos con el capitalismo, el patriarcado no va a ser vencido. Aunque lleguéis muchas mujeres al poder y aunque mayoritariamente fuerais mujeres las que estuvierais en el poder, o cambiáis el sistema o actuaríais básicamente como hombres. Y en ese pensamiento que estás teniendo ahora, ¿cómo ves ese futuro, el futuro en el que crecerá tu hijo cuando sea bastante más mayor? ¿Qué sociedad les estamos dejando? Pues mira, por una parte está la parte cercana, ¿no? Yo me he tirado toda la infancia de mi hijo, viéndole montar en un coche con su madre con escoltas, yéndole a Castola, y siempre pensé que era un sueño para mí maravilloso pensar en un país en paz. Ahora nuestro país está en paz, y además creo que es para siempre. Y esto puede parecer una afirmación absurda, pero no lo es, porque toda la violencia de ETA y el resto de violencias que se produjeron no fueron nuevas, no fueron antifranquistas, no fueron una novedad, no. Digamos que forma parte de nuestra historia. Hemos vivido desde los soñacinos, gamboínos, las guerras carlistas, que no solo fueron en Euskadi, pero que fueron principalmente en Euskadi, o en Euskal Herria, si incluimos Navarra. Hemos vivido en guerra civil constante durante siglos. Entonces, yo espero que esto, que fue una especie de forúnculo en forma de terrorismo que le salió al conflicto eterno, yo creo que por parte de todas las personas implicadas en el conflicto, especialmente quienes ejercieron violencia terrorista, en estos momentos hay una profunda reflexión sobre todo lo mal que fue aquello y sobre todo el mal que se hizo, que hoy es irreparable, ¿no? Me estoy yendo de la pregunta, que sí. Bueno, hablábamos un poco de esa visión futura de Sí. qué hacemos los padres y las madres, ¿no? De qué sociedad les vamos a dejar a nuestros hijos e hijas. Pues por el lado de esta patria pequeña, creo que bien, porque podíamos haber entregado una sociedad cada vez más dividida y en el que un grupo de desalmados siguieran pensando que el futuro de Euskal Herria es un futuro que se basa en la muerte. Y además con algunos elementos de las fuerzas del Estado o del orden público o lo que sea, creyendo que los atajos son válidos, ¿no? Y creando subviolencias que colgaban de esa violencia etarra principal. Superado eso, pienso más en el mundo y me doy cuenta, y alguna vez lo he dicho mala extra, me doy cuenta que he hecho a veces en falta, y no soy de verdad que no soy ningún nostálgico de Mitterrand, ni de Kohl, ni de González, pero yo recuerdo aquellos largos paseos que ponían como recurso en las televisiones cuando hablaban de las cumbres europeas, con Kohl, Mitterrand y González paseando, y tú sabías que, por suerte o por desgracia muchas veces, no iba a haber grandes sorpresas. El mundo de hoy, me parece que, sobre todo, Trump mediante y el sionismo mediante, es un mundo impredecible. Es un mundo en el que hay una potencia hegemónica en los últimos 100 años, que son los Estados Unidos,
con una derivada que es el sionismo en Israel, que están dispuestos a trasladar al resto del mundo su forma de vida. Una forma de vida en la que, como yo creo que ya lo he mencionado en Bala Extra, se dice en algunas corrientes de pensamiento dentro de los propios Estados Unidos, tienen una adicción a la guerra. Tienen, incluso diría algo más, tienen una clase social que no existe en el resto del mundo, que son los veteranos de guerra, que son una clase aparte. Entonces, incluso para el capitalismo, del que yo participo, con mis inversiones, con mis planes de pensiones y todas estas cosas, el capitalismo tiene que estar ahora mismo temblando. ¿Pero crees que, por ejemplo, hay un futuro en el que acabaremos superando esa cultura de la guerra de la que estás hablando? No. No creo que superemos la cultura de la guerra, porque la cultura de la guerra viene desde siempre en la historia humana. Porque además esa cultura de la guerra es también la cultura de la negación. Negamos que haya un cambio climático. Algunos lo niegan abiertamente y de eso piden el voto, y otros hacemos pequeños gestos pensando que con eso vale, ¿no? Que si conducir un vehículo eléctrico, que si contratar una tarifa eléctrica con fuentes renovables y tal, solo con eso el mundo no va a ser capaz de curar la enorme herida del cambio climático. Por lo tanto, yo creo que cada vez va a ser más difícil la vida. Me parece duro pensarlo, ¿no? Por mi hijo, por los niños más pequeños, niños como los tuyos, por ejemplo. Pero es que no creo que vayamos a ser capaces de dejarles un mundo mejor. Creo que les estamos dejando un mundo peor. Igual es una visión pesimista, pero no veo nada en el horizonte. Y en Estados Unidos, frente al sujeto este tan peligroso, bueno, ya de Israel ni hablemos, pero en Estados Unidos no veo a ningún Martin Luther King, no veo a nadie que esté enarbolando la bandera del pacifismo, del abandono de la guerra, ¿no? Que de alguna manera le explique al presidente Trump, pues eso, lo hablábamos por aquí el otro día, creo que lo hablaba con Yagoba, que es más fácil vencer y convencer desde el poder blando, como hacen los chinos, que muchas veces he hablado de ellos en positivo, son un sistema autocrático, que quede claro, pero no imponen sus cosas con guerras. Ni siquiera a Taiwán le han impuesto una ocupación. Es verdad que luego, bueno, tampoco habría que entrar en mucho detalle. Quiero decir, ellos están haciendo cosas raras en el mar de China, precisamente para que el mar de China sea el mar de China, ¿no? Que es un poco igual que lo que ha hecho Trump con el asunto del Golfo de América. Pero por lo general es algo distinto. Sin embargo, ya digo, yo creo que lo principal, los dos grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, que son la crisis de los cuidados y la crisis climática, que diría la buena de Yayo Herrero, no se está haciendo nada. Fíjate que estamos más cerca que nunca, a base de bombardear estaciones de extracción de petróleo, islas estratégicas para el gas natural y para el no sé qué. Estamos más cerca que nunca de acabar con una forma de vida basada en el petróleo y el gas a base de guerras. Entonces visualizas un poco ese futuro como en una peli americana. Mad Max. O una peli americana de una catástrofe natural que nos vamos todos a la porra. Yo estos días, cuando ya he visto... hoy he visto en una gasolinera el precio del combustible, concretamente del gasoil, que es lo que ha pegado una subida brutal para arriba, más que la gasolina aún. Yo ya he visto, nada, faltaban unas centésimas para los 2 euros. Hace 10 años estábamos echando el gasoil a 0,70, ¿no? Ha subido mucho el IPC y todo lo demás, pero claramente ya no se puede vivir basándonos en eso. Es una visión macropolítica la que estamos planteando. Si lo trajéramos más a lo micro,
donde sí se pueden ver personas que intentan pelear porque la sociedad sea mejor. ¿Dirías que este sistema que tenemos ahora soluciona realmente los problemas de la gente o solo se ponen parches institucionales? Un poco desde tu visión laboral. El sistema que tenemos no resuelve el problema de la mayoría de la gente. Le resuelve la vida a mucha gente si no se le dota de estabilidad y hay gente al frente que es aún más peligrosa de lo que lo habitual. Lo que ocurre es que ni siquiera esa gente como yo, por ejemplo, que tiene una vida acomodada, ya se fía de nada, ¿no? Cada vez que vas a hacer una inversión todo el mundo te dice, no, el MSCI World, cuando entras en un estado de guerra en el que paralizas el estrecho de Hormuz, no sabes ya qué va a ocurrir. O sea, hablaban en un podcast, creo que del diario.es, no sé si en un tema al día, que estamos ante un escenario inédito. Inédito. Es decir, olvídate de la crisis del petróleo del 74, olvídate de la crisis de Lehman Brothers en el 2008. Estamos ante un escenario extraño. Y es más, me parece que las bolsas, esas cosas que dices tú, de las que hablo los lunes y que no me parecen incompatibles lo uno con lo otro, porque hablas de un mundo que existe, aunque luego defiendas que sea otro mundo posible, ¿no? Hoy ya nada es tierra firme, todo es pantano. Pero te preguntaba un poco, ¿no? Decías que el sistema no soluciona las cosas a las personas, que sí la ayuda. A la mayoría no. ¿Y por qué, si tuvieras que hacer una reflexión al respecto, qué crees que es lo que falla? Pues viendo estos días la serie de Hack, en la que se ve cómo funciona el sistema, ¿no? Ha ocurrido en España también con A3 Media, ¿no? Televisiones de izquierdas, teóricamente, de derechas, La Sexta, Antena 3, toda la difusión de mentiras sistemáticamente, es muy burdo, voy con ello, para hacer daño a Podemos o a quien sea o a quien haga falta, ¿no? Y luego una policía que trabaja con esos medios de comunicación, lado oscuro de la policía patriótica, Villarejo, Ana Rosa Quintana, toda esta gente que son el epítome, o sea, el sumum, la cumbre de un sistema capitalista corrupto, mentiroso y estafador. Me he vuelto a ir con la pregunta, es que no me puedes hacer preguntas. Bueno, creo que me ha dado la sensación de que tu respuesta a por qué el sistema pone parches nada más en los problemas de los ciudadanos y ciudadanas es porque el sistema ya desde arriba, digamos, ¿no? Desde está corrupto. Los ciudadanos y ciudadanas estamos a la cola y se nos presta atención fundamentalmente porque consumimos y votamos. Si no tuviéramos que consumir y no tuviéramos que votar, el sistema no nos miraría ni a la cara. Nos pondrían sistemáticamente cosas en la tele para seguir engordando y para tenernos entretenidos y para ni siquiera poder ir al monte y ver cómo lo degradan cada vez más, o cómo ya a veces en el mes de mayo es imposible ir al monte porque te cueces de calor. En un país como el nuestro, en el que el calor a veces venía incluso tarde, a finales de agosto, ¿no? Y ahora lo tenemos aquí normalmente presente en mayo. ¿Qué digo yo? Y esa gente que vive en Sevilla, que, bueno, no está Normión, que se va a su casa de la playa a Huelva y sale huyendo de una ciudad maravillosa, por otra parte, como Sevilla, pero yo creo que ciudades invivibles a partir de un determinado momento del año. Entonces veo un sistema que está ahí para entretenernos y que si no fuera porque votamos y gastamos dinero, no nos prestaría atención. ¿Tú te crees que tendríamos redes sociales si no tuviéramos capacidad de compra? Creo que no. Bueno, el opio del pueblo. Sí, el opio del pueblo y las ganancias de las grandes empresas. Uh-huh.
Vale, y cambiando un poco de tercio. Venga. A tus 58 años, Sí. ¿estarías dispuesto a cambiar radicalmente de empleo mañana mismo si surgiera la oportunidad adecuada? Esa es el kit de la cuestión. Si surgiera la oportunidad adecuada. Primero, si surgiera. Y segundo, si la oportunidad fuera adecuada. Uh-huh. Si hay... ¿Tú sabes? ¿Cuál sería una oportunidad adecuada? Pues mira, tú sabes que yo quiero mucho mi profesión, ¿no? A mi alrededor, personas muy cercanas a las que quiero mucho, se les está haciendo muy cuesta arriba acabar su vida profesional en esto del trabajo social. Es duro, nos pagan por dejarnos una parte de nuestra salud mental, sin duda. No debería de ser. Ahora en el ayuntamiento vamos a hacer un análisis de riesgo psicosocial. A mí si me pagan, yo por 100 euros les hago un informe de 3 páginas. Entonces, yo la profesión la adoro. Pero es verdad que he salido y he entrado de ella en algunos momentos, ¿no? Yo estoy como trabajador social desde finales del año 90, cuando me gradúo, hasta el año 2009. Voy a incluir en mi dedicación política que no dejo de ejercer la profesión, porque yo me vivo como un político que soy un trabajador social en esos 3 años y medio. De hecho, me dedico a fijar y dar esplendor a los servicios sociales en la medida en que intento sacar de los servicios sociales un montón de elementos que no tienen que ver con los servicios sociales, como las políticas de garantía de ingresos, el reparto del dinero, que tanto condicionaba y condiciona nuestra profesión. Pero luego yo vuelvo en el 2013 al ayuntamiento y tengo un periodo de 4 años más, además de los 3 años y medio como político, de 4 años en que me dedico, entro a trabajar en el área de promoción económica del ayuntamiento, ¿no? Promoción económica local. En el 2017 creo que vuelvo, va a hacer ahora 9 años. Bueno, en algún momento de este año haría 9 años. ¿Y qué pasaría, ¿no? Si me surgiera cualquier otra posibilidad fuera o dentro del propio ayuntamiento? Pues que si es algo que me interese, es algo en lo que estoy formado, es algo que me gusta, pues sí, creo que la aceptaría. Sí. Como para finalizar tu etapa laboral. Sí, lo vería, ya no lo vería como un paréntesis, como cuando me fui a Zumárraga. Lo vería como, sobre todo si es en mi empresa, lo vería como una manera de acabar. Sé positivamente que si acabo como trabajador social, me acogería a la jubilación, a la prejubilación. Uh-huh. No sé, prejubilación no, a la jubilación anticipada. Que yo la puedo hacer a los 63 años y con el acuerdo que tenemos yo me podría ir a casa con 62 años. Bueno, los primeros 3 o 4 meses no merece la pena porque pierdes bastante pensión, pero luego que se regula más o menos en torno a un, será un 6, un 5, un 7. Es decir, estaríamos hablando de que aproximadamente, estamos en el 26, pues que aproximadamente para el verano del 2030 yo me iría a casa. Uh-huh. Si siguiera ejerciendo mi profesión. Si se produce un cambio en mi vida laboral, que es, bueno, es algo que puede pasar, quizás me quedaría hasta los 64 y luego haría ese último año aprovechando un poco el programa de relevo generacional que tiene el ayuntamiento, claro. ¿Y te gustaría explicar el porqué de esa diferencia de decisión? Porque me gusta cambiar. O sea, me gusta un poco... Me gustan los retos. Soy una persona bastante conservadora en su forma de vida. Quiero decir, me gusta que la mermelada esté siempre en la misma zona de la nevera. Y que a poder ser haya la mermelada que me gusta. No como mucha mermelada. Lo digo por explicar algo de alguna manera. Pero luego es verdad que si me dices de cambiar la nevera, pues podría poner las cosas en sitios... Bueno, la nevera no es un buen ejemplo porque todo está donde tiene que estar.
Pero quiero decir, me gusta cambiar. Sin embargo, es verdad que en los últimos años, con determinadas cosas como los objetos, he desarrollado un apego a los objetos. Por ejemplo, ahora me molesto mucho en marcar bien mi boli Bic, publicidad no pagada. No os gastéis dinero en grandes bolis. Tengo grandes bolígrafos, de verdad que sí. Series limitadas incluso. Nada escribe mejor que un Bic de tinta normal. Bueno, azul. Mis dudas ahí, pero bueno, vale, porque tú eres más de gel, sí, yo lo sé. Pero lo de Bic y la bolita de tungsteno, eso es una cosa que es irrepetible. Por eso para mí es tan fascinante perderme 1 hora y media en un pasillo enteros de bolis Bic como tienen algunos supermercados en Francia. Pero eso a mí también me gusta. Pero hablabas del apego a las cosas. Sí, pues mira, el anterior boli Bic del trabajo lo agoté. No recuerdo cuando agoté el anterior boli. Bueno, sí, cuando estudié con bolígrafos de gel que me encantaban para sacar mi plaza en el año 2000, hace 26 años. Después en el trabajo, como hay tal abundancia y en mi cartera hay tal abundancia, sobre todo de bolis Bic de 4 colores y así, finalmente se diluye y nunca sé cuándo acabo un producto de estos, ¿no? Me pasa lo mismo ahora mismo con mi apego a mi iPhone 14 Pro Max. Vamos a hacer 4 años, cuando pase el verano. O sea, ya sería como una cosa que dices, 4 años te ha durado el iPhone. Y cada vez me gusta más. Sí, hago pequeñas cosas. Igual, pues de vez en cuando le compro alguna fundita un poco más sorterilla y con colorinchus, pero le pongo, si no, la Spigen negra con el MagSafe y digo, qué maravilla. O sea, qué máquina más maravillosa. Que además se ha quedado clavada en el 85% de salud de batería, que en este teléfono es suficiente para 2 días enteros. Entonces es como que de un tiempo a esta parte, quizás también cuando he visto lo importante que es, de cara también ya a la edad que tengo, el saber divertirme y gastar en lo que quiero, pero determinados objetos que siguen funcionando, mantenerlos, porque eso capitaliza, no gastas en cosas que ya tienes. Entonces se ha desarrollado en mí esa vertiente, ¿no? Que es, me gusta cambiar, pero ahora también me gusta conservar. Vale, pero como estábamos hablando de que si te quedabas como trabajador social, te jubilabas a los 62, en el 2030 creo que has dicho, y en cambio si cambiaras en esa oportunidad, ¿alargarías? La emoción de lo nuevo. Vale. La emoción de lo nuevo y de construir, además, claro, por eso te decía antes, tiene que ser algo que verdaderamente sea estimulante, ¿no? Si fuera estimulante en un ámbito que a mí me guste y para el que yo me considere formado, porque yo me he formado en cosas después, ya en la edad más adulta, después de los 40, después de los 45 incluso diría, son aspectos en los que he tenido poca oportunidad de desarrollarme. O por lo menos poca oportunidad de desarrollarme en lugares que sean queridos, conocidos y lugares como tranquilos para mí. Me parece que cambiar de ámbito laboral y al mismo tiempo de empresa se me hace más duro ya, con 58 tacos. Pero sí que has hecho otros cambios en el pasado, los has mencionado. ¿Te arrepientes de alguna decisión de esas? No. Soy una persona que leyó hace muchísimos artículos un artículo en la revista Integral hace muchos años, que recuerdo que venía con un dibujo de cruce de caminos con los típicos letreros que marcan, ¿no? Y la conclusión de aquel artículo en la revista Integral, cuando la revista Integral era la revista Integral, es que el camino correcto es el camino que escoges.
Yo sé que hay mucha gente que piensa lo contrario y que duda y que fíjate si yo hubiera escogido, ¿no? Había una sección en la revista Pronto que se llamaba ¿Qué hubiera sido de mi vida si...? Contaban una historia. Nunca he pensado qué hubiera sido de mi vida si. Siempre pienso que mi vida es esta. Y aunque tenga un par de camisetas de Ricky y Morty, De universos alternativos. claro, lo de los universos alternativos me cuesta, sobre todo porque si existen, hay otro Pedro viviéndolos. Y a lo mejor hoy ni siquiera le están entrevistando, ¿no? Creo que en todos hago podcast, eso sí. ¿Y cómo te ves en ese futurible jubilado? Joder. ¿Cuál es tu situación ideal? Mi situación ideal ahora es que realmente se ponga por delante de mí un reto que me tenga entretenido hasta los 64, para lo cual todavía quedan 6 años. Pero tú te lo has imaginado en el pasado, seguramente. Todos lo hacemos, ¿no? Y todas. ¿Cómo, para ti, cuál sería ese momento vital, que es un momento vital, como hay otros a lo largo de nuestras vidas, que es la jubilación? ¿Y dónde te ves? ¿Haciendo qué? Me he visto en muchos sitios. Me he visto jubilado viviendo en una guardilla en la Petit o Bayonne o en la Bayona Chipía, que es el trocito de Bayona que está entre el río Nive y el río Adour, la frontera norte de Euskal Herria en Francia. Como esa pequeña península que forman los dos ríos, ¿no? Que en realidad es como una larga isla casi, pero una larga península, porque uno viene del Pirineo y el otro viene del interior, de las grandes llanuras de Francia. Me he visto incluso comprándome una casa en Las Merindades, en el norte de Burgos, y viviendo allí de manera un poco ermitaña. Supongo que en Iparralde también viviría de manera un poco ermitaña, porque no se habla el euskera suficiente como para que yo pudiera tener una vida en el Ipar Euskal Herria, en el norte de Euskal Herria, en el idioma de los vascos. Y el francés ya no me veo. Nunca es tarde. Aunque bueno, bonjour, bonjourné, madame, monsieur, todo ese tipo de cosas. Yo me m'appelle Pierre. Pierre no doy una, pero no me veo. Lo que pasa es que en la vida sí que es verdad que también pues a lo largo de los años te das cuenta que, como decía el otro, es eso que va pasando mientras que haces planes. Entonces, pues ahora mismo, ¿cómo me veo? Pues levantándome prácticamente a la hora de ir a trabajar, porque esto es una cosa que ya ocurre de manera habitual, que a mí me llega un sábado, un domingo, incluso en un día como hoy, que me ha tocado ir al fútbol, día de San José, festivo aquí en Euskadi, cuando estamos grabando, el día de ayer. Bueno, me ha costado levantarme, pero supongo que iría alargando algo la hora de acostarme, no lo sé. Pero creo que en torno a las 6 de la mañana estaría en pie. Y no lo sé, supongo que cuidaría un poco más de mi casa para que a mi madre no le parezca que hay pelusas encima de los rodapiés. Y sería un poco más amito de casa, ¿no? Por lo menos mientras que la salud me lo permita, que espero que sean muchos años. Uh-huh. Y me imagino que seguirías con tu podcast, con Bala Extra. Seguiría con Bala Extra. ¿Y en mi idea con Bala Extra, siempre lo he pensado, es o bien dejar programado un episodio despidiéndome. Doblando servilleta. Doblando servilleta, sí. Un episodio para decir, si estás escuchando esto es que me he muerto. ¿Vale? Un episodio que se puede dejar subido, programado, se programa para dentro de 15 días, te pones una alarma y dices, si estás vivo, tío, retrasa esto 15 días, ¿no? Muy peligroso. Y luego hay una alternativa B, que es un poco más, que necesito la colaboración de otros, un poco como Ramón, el hombre este de Mar Adentro, que es pedirle a otro la ayuda, es decir... Pero no para matarte. No. Bueno, que no es lo mismo. No, si no es necesario. Quiero decir, tengo una idea, luego si me quieres preguntar por esto, yo te lo digo, pero tengo una idea de hasta dónde tiene la vida su dignidad, ¿no?
No, me refiero a esto del podcasting, que es mandarle un episodio a Emilio y decirle a Emilio, oye Emilio, cuando tengas noticia de mi fallecimiento, publica esto en mi nombre. Pues nada, Emilio, ya tienes el recado. Está sin grabar, está sin grabar. Falta mucho todavía para eso. ¿Y en todos estos años nunca has pensado en dejar de grabar? Nunca. Pero hay veces que hay semanas que son difíciles de encajar. Bueno, hay semanas que son difíciles de encajar. A veces tengo algún capítulo programado. No tengo buffer de entrevista, no tengo buffer de capítulos. Es verdad que sí, hombre. Si voy a estar fuera de casa una semana, a veces dejo cosas grabadas porque quiero seguir en la vida de la gente. Y como tampoco estoy todo el rato pegado a la actualidad, para eso está Trending, ni hablo de cosas que se han publicado en un blog de tecnología el día anterior, no me importa. ¿Y tu éxito, digamos, o tu constancia en esta bitácora que grabas, cómo ha impactado en tu ego? Bueno, yo creo que los podcasters en general, por lo menos los hombres, tenemos un ego, bueno, cabe en los pantalones, pero lo justo. Quiero decir que es grandecete. A mí me gusta que la gente me escuche. Claro, si no, no grabaría. Pero siempre he dicho que para 3 también grabaría. Bueno, 3 son gente escuchándote. Correcto. Entonces, bueno, pues saber que son miles de escuchas a lo largo del mes, muchos miles de escuchas a lo largo del mes. Últimamente, además, llevo una temporada que no sé qué pasa. Aunque hoy he visto en Podstatus que, no sé por qué, Bala Extra ha caído al 9º puesto en el ranking de bitácoras de Apple Podcast. Pero llevaba por lo menos 2 meses entre el 3 y el 4. Y si me veía en el 5 decían, vaya, he bajado. Incluso algún día yo diría que por encima del 3 y el 4. Teniendo en cuenta que me muevo en un sector que ha sido invadido por famosos, ¿no? Las bitácoras personales. Tú cuando ves Bala Extra en el 3er lugar o en el 4º lugar en Apple Podcast, lo ves rodeado de gente muy conocida. Entonces me fascina, ¿no? Me fascina. Ha habido un aumento, aunque yo nunca sé terminar de interpretar del todo las descargas y esto, pero a veces cuando he mirado estadísticas, porque como me he visto tanto rato arriba, me fui a las estadísticas del podcast en rss.com, que es desde donde se publica este podcast, y veo que ha habido como un aumento de un 20% más o menos, si lo vemos así en general, con un funcionamiento muy bueno de los capítulos de los lunes, un funcionamiento muy bueno, excepcional, de los capítulos de los viernes. A la gente le gusta escucharme a mí, pero le gusta escuchar más cómo entrevisto a otra gente. Y eso es fascinante, también me gusta mucho. Bueno. Voy a hacer un saltito para atrás. Estábamos hablando antes, ¿no? De ese capítulo final, de esa hasta dónde crees tú que la vida tiene su dignidad. Pero antes de que me contestes a eso, me gustaría preguntarte si te asusta la idea de hacerte mayor. Pensé que antes de esto íbamos a poner publicidad. Pues mira, te voy a decir una cosa. Me ha asustado mucho a lo largo de la vida. Pero yo ya soy mayor. Tengo 58 años. Y la vida continúa y yo no me percibo más mayor. Con lo cual es verdad que a veces por trabajo pienso, puede que algún día yo tenga ese problema, puede que algún día yo tenga difícil para andar un tramo de calle por mi pueblo y tenga que estar con un andador, ¿no? Es ley de vida. Esto es una cosa que antes no pasaba porque la gente se quedaba en casa. Se moría en casa, sin vida social, sin relaciones, siendo víctimas de una falta de autonomía funcional que hoy, porque ya no da vergüenza a la gente salir en un triciclo de estos eléctricos, porque no le da a la gente vergüenza salir con un andador, aunque sigue habiendo gente que se queda en casa, ¿eh? Yo creo que sí les da vergüenza, pero el beneficio de salir es mayor.
Mira, un señor ayer, empieza a usar bastón, es un paso importante en la vida de esa persona. sí, claro, lo es. Ayer, no, antes de ayer, a la tarde, íbamos al entrenamiento Guillermo y yo, y me dijo Guille que tenía como bueno, que estaba estornudando y con picor de ojos, que no le dolía la cabeza, que no había tenido fiebre. Entonces pensé, no sé si con buen o mal criterio, que podía ser un tema de, bueno, pues que están estos días ya por aquí todos los árboles, ¿no? No hay más que ver cómo se ponen los colgadores de ropa y todo amarillos. Digo, bueno, pues como su madre igual empieza a desarrollar algún tipo de alergia. Le dije, mira, vamos a probar porque al fin y al cabo es un fármaco bastante, bueno, suave. Vamos a probar ir a la farmacia y a comprar un antihistamínico que se pueda vender sin receta, que yo no sé si esto ocurre con todos o solo con algunos. Y nos lo dieron. Y delante mío había una señora con un andador, de estos que llevan una cajita para llevar cosas y un asientito para sentarse, y la señora estaba buscando 2 cajas enormes de pañales de incontinencia. Luego pensé que quizás ni siquiera eran para ella, a lo mejor era para un marido del que estaba cuidando. Que hizo unas risas la señora porque dice, uy, eso va a ser mucho, como diciendo, en el andador me va a caber solo una caja, tendré que hacer 2 viajes, ¿no? Y en un momento dado dijo, me hizo mucha gracia porque Guillermo tiene la edad que tiene, le dice a la chica de la farmacia, bueno, no te pongas ahora a buscar el paquete, atiende a estos señores. Y dije, bueno, pues este es el espíritu, ¿no? Es decir, dando guerra hasta el final, en el buen sentido, saliendo a la calle, intentando conducir hasta lo más viejo posible, hasta que yo me dé cuenta, si es que eso es posible y no tienen que decírmelo los demás, que soy un peligro público. Lástima, hay cosas que han llegado a mi vida más tarde de lo que uno esperaba, y una de ellas es la movilidad eléctrica. Hay más cosas, pero desde luego una de ellas es la movilidad eléctrica. Entonces, creo que ahora me daría mucho más pena dejar de conducir que cuando conducía un coche de combustión. Bueno, me veo así, hasta que un día, pues nada, ya está. La persiana no abra por la mañana y pongan cerrado por defunción. Pues ala. Vale, y hablando del tema de la eutanasia, ¿no? Que ha surgido así un poco colateral, ¿hasta qué punto para ti la vida es digna y tiene sentido? Pues mira, me puse con el cacharrito este de últimas voluntades que tiene Gobierno Vasco, Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud en Internet, y se me caducó la sesión. Te dejan tener eso abierto como 12 o 14 días a ver si terminas de completarlo, y no fui capaz de terminar de completarlo. Sabemos que es muy difícil porque de hecho nos quieren dar formación sobre esto para ver si nosotros en el curro podemos orientar. Yo espero que no, porque esto me parece que es un tema médico y ético. Pero me resultó difícil. Si a mí me da mañana una parada cardiorrespiratoria, ¿yo quiero que no me reanimen? No, yo quiero que me reanimen, ¿no? La ciencia permite que un corazón que deja de latir vuelva a latir. Pues hombre, si podemos morirnos más tarde, ¿por qué morirnos más temprano? Tengo una edad muy mala y cierto sobrepeso que en un momento dado dices, y mañana me da un ataque al corazón y cerca hay un punto de estos de desfibrilador, que me desfibrilen lo que tengan que desfibrilarme. Pero a partir de ahí viene una expresión horrible, voy a usarla, venga, va. Viene cuando la matan. Y es, ¿qué queda después de eso? Si después de eso te ponen un stent y llevas una vida normal y adelgazas 20 kilos, dejas de fumar, que además en mi caso es fácil porque no he fumado nunca, pues genial, bien reanimado estaré. Pero me quedo en una cama, me quedo con un respirador, en un coma inducido o en un coma a secas. Ahí no merece. No merece porque lo único que estás generando a tu alrededor es una crisis de cuidados brutal, y los médicos te van a decir, bueno, está vivo. Ya, pero ¿alguna vez va a volver a abrir los ojos? ¿Alguna vez va a volver a leer cómics?
Iba a decir Emil Brontë, pero es que para leer, volver a leer a Emily Brontë hay que haberla leído bastante y no es mi caso. O sea, diríamos que si puedes seguir haciendo el podcast, sí. Si no puedes, no. Hombre, a ver, si me quedo afónico o... iba a decir me quedo mudo. Bueno, es rara la gente que es muda. La gente suele ser sorda. Si no pudiera, por un motivo más superficial, pues, oye, hay otras cosas en la vida, ¿eh? Pero algo hay que no las dejo por escrito. Bueno, que es muy complejo. Que luego además tienes que decidir quién toma estas decisiones. Se lo tienes que preguntar. Luego necesitas 2 testigos que no sean la persona a la que le dejas esa última voluntad, ¿no? Imagínate que yo le dejo esta última voluntad a mi hijo y además le explico claramente, hijo, sin ningún dolor de tu corazón, bueno, con dolor de tu corazón, pero sin ningún problema, en esta situación me desconectas, ¿no? Es lo que yo quiero. Respétalo. Es que son un montón de variables, que es muy difícil. Pero bueno, se resume en esto, ¿eh? Se resume en si yo vuelvo a una vida, bueno, es que he perdido un poco de movilidad en el brazo izquierdo con el ictus. Bueno, pues ya te acostumbras y vives de otra manera. Bueno, y que tampoco es tan sencillo, ¿eh? Que luego hay un tribunal médico, que lo tienen que valorar, lo tienen que aceptar. Vida humana. Es bastante Yo complejo. quiero seguir vivo si sigo vivo como un humano. Si sigo vivo como un vegetal, no quiero. Sé que es muy poco ortodoxa mi explicación, pero sé que todo el mundo la ha entendido. La entendemos. Vale. Eso sí, mientras que no acaben conmigo, aunque yo no tenga conciencia, quiero todo el rato escuchar podcast. Esto que quede aquí constancia también. Ah, mira. Sí. Pero tú sabes que todo eso lo puedes escribir. Lo dejas en tu testamento o en tus últimas voluntades. En primer lugar, los de Milcar FM. En segundo lugar, todos los que escucho de mi lista de Friends, que se llama así, que no es el podcast de Friends, que son mis amigos, que son... Sí, mis colegas, ¿no? Pues yo qué sé, me voy a poner aquí a decir, tengo ahí como 15, pues, pero todos, no sé, pues escuchar a Australia, escuchar Córdoba, escuchar Nueva York, escuchar varios puntos de Andalucía, Suecia, Galicia. En primer lugar, las voces amigas, las que te acompañan siempre. Porque hay una cosa que igual algún oyente no piensa sobre mí, y es que yo soy oyente como él o como ella de mucha gente a la que quiero un montón. ¿Y hay alguna pregunta que no te haya hecho que te gustaría responder? Me gustaría poder responder los números de la primitiva de esta semana. Eso es adivinar, no es responder. Pero, por lo que sea, pues no puede ser. Vale, y podemos hacer igual una pregunta final que sea un cliché. Sí, venga, hazme todos los clichés que quieras. No lo sé. ¿Qué es la felicidad para ti? Hombre, eso no es un cliché, eso es una pregunta que habría que traer a Habermas, que desgraciadamente la semana pasada nos dejó, uno de los más maravillosos pensadores del siglo XX y parte del XXI. O si vamos más barriendo para casa, uno de sus principales admiradores, el filósofo vasco Daniel Innerarity. Es una pregunta complicada. La felicidad es un estado en el que, con lo que tienes, con lo que eres y con los afectos de tu alrededor, con tu autonomía, con lo que eres capaz de hacer y con todo lo que socialmente te rodea, no necesitas más. Y si cierras los ojos y estás haciendo
ya sabes, típicas cosas que hemos hecho alguna vez de cierra los ojos y piensa en tu lugar favorito, ¿cómo sería? ¿Nos lo explicarías? Puedo tener varios. Bayona Chipía o La Petit Bayonne es uno de esos sitios. Puntos varios de San Juan de Luz. El barrio en el que vivo, que me parece una maravilla, un lujo, poder vivir en un sitio que adoro y en el que prácticamente vi la luz. Toda la zona que fue una felicidad inmensa durante, diría que unos 10 años de mi vida o 9 años de mi vida, que son las enormes, larguísimas vacaciones de mi infancia en Entrambos-Ríos, un poco más arriba de Espinosa de los Monteros, en la comarca de las Merindades, en la Merindad de Sotoscueva, norte de Burgos, con esos ríos en donde los represabas con un poco de barro y piedras, con unos paisajes kársticos impresionantes, donde es muy duro vivir en invierno, desde luego. Pero si hablamos de paisajes, esos paisajes. Y cada vez menos nuestra ciudad, nuestra capital, Bilbao, tiene rincones maravillosos, pero no me gusta la ciudad en la que se está convirtiendo. Sigue siendo una ciudad maravillosa por tamaño, se puede andar, todo eso, pero no sé, bajar de Mallona, ahora que paso tantas horas en Mallona y veo Bilbao abajo, el Bocho, digo, sí me reconozco, pero no me quiero meter ahí dentro. Sobre todo por la cantidad enorme de turistas, ¿no? Y un lugar alcohólico, sin ninguna duda. Uno sería el pub El Corsario, que tú mencionabas al principio, en San Juan de Luz, con unas cervezas excelsas. Y el otro, que ha venido a mi vida más recientemente y que creo que se ha quedado para volver una Semana Santa tras otra durante años, es Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan es una de las dos ciudades principales de las Landas de Gascoña, que hoy forman parte, junto con Ipar Euskal Herria, de la Gran Aquitania. En la reforma territorial que hizo Francia, hizo una región brutal, un departamento, una región, porque los departamentos son más provinciales, una región enorme que prácticamente va desde Toulouse hasta Bordeaux, Burdeos, que es Gran Aquitania. Pues el interior. Las landas en general son una maravilla, los guipuzcoanos lo saben bien y lo explotan bien. La costa, zona de sus tons, con esos lagos marítimos maravillosos, que son más para el verano, como las bicicletas, y como ¿cómo se llama esta esquinica de Francia que está arriba en una maravillosa película de Eric Romer, que ahora no me voy a acordar del título, por donde, la zona de Normandía o por ahí, creo que es. Bueno, pues sí, la costa vasca me gusta, lo que llaman ellos la corniche basque. No lo dicen con este acento. Pero más al norte, ¿no? Ese trocito que está entre el País Vasco, es decir, la desembocadura de la Adur a la altura de Bayona, y la zona de la salida al mar también del río en Burdeos. Toda esa zona de costa, más abajo de Burdeos, eso es una maravilla. Y el interior, que es donde está Mont-de-Marsan, también. Vale. Pregunta curiosa. Curiosa. Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál elegirías y por qué? Un superpoder. No lo sé, me encantaría tener la capacidad. Fíjate, yo tengo una capacidad de convencer bastante, charlando, hablando. Pero supongo que podría ser convencer a gente importante.
convencerle a Trump, por ejemplo, de que lo que está haciendo es absurdo. La manipulación mental. Serías como doctor... ¿Cómo es? Ay, se me ha olvidado. No, me Se hablaba parece... de un superpoder, un No, superhéroe. me parece que en estos momentos conseguir que este señor te reciba en el despacho oval y que te haga caso no sería muy distinto a un superpoder casi mágico, casi espiritual. Pero no, lo que yo pido es una cosa muy sencilla. Sencilla, quiero decir, que no requiere de un superpoder oculto, que es déjame sentarme delante tuyo y te logro convencer de que este no es el camino. Con Netanyahu ya me parecería un superpoder que no, eso no se puede tener. Vale. Con Netanyahu igual el superpoder sería decir, apuntarle con el dedo y que estuviera muerto. Ala. Y la última. Igual es difícil esta, ¿eh? Si hicieran una película sobre ti, ¿qué actor haría de ti? Le falta pelo, fíjate. Le falta pelo, pero a pesar de que a veces ha habido mucha gente que dicen que siempre hace de sí mismo, a mí Antonio Resines me mola. Sí, ya, no es ¿No lo te más. pareces en nada? En nada, porque yo soy un tío sexy, joven con un pelazo impresionante, pero no lo sé, ¿qué te voy a decir? Mario, ¿cómo se llama? ¿El guaperas este? Mario Casas. No, pues, hombre, están muertos los otros, no sé, me encantaría que... Yo qué sé, pensaba que ibas a decir Ed Harris o alguna así. Ah, bueno, Ed Harris a tope, pero... Mira, ¿sabes quién? ¿A qué acierto? Espera. El de Dire Street, Sting. No, No, Sting, no. ¿Por qué Dire Streets? ¿No es Dire Street? Me he liado, perdón. The Police, ¿no? The Police, jolín. Perdón. No. Aunque es verdad que está muy oculta su faceta de actor, pero la tiene. Stormy Mondays, película que recomiendo encarecidamente. Si no recuerdo, tiene mucha música de jazz. Un poco oscura, un poco triste, muy británica. ¿Cuál ibas a decir? Joder. Ay, ahora se me ha ido. ¿Ves? Es que ya tenemos una edad. No lo sé. Alguno de estos progres. Sean Penn, mira, me encantaría. Sean Penn te pega más que Antonio Resines. Sí, por el pelazo, ¿no? Sí. Pues que Sean Penn es más delgaducho que yo. Pero bueno, lo engordan de alguna manera. Pero el pelazo, de tu vida entera, el pelazo no necesitarían ponerle nada. Sean Penn, con me el gusta, pelazo sí. que tiene, sí, Sean Penn, sí, lo veo. Buena lección. Sí. Además, Sean Penn ha sabido elegir también, o le han elegido a él, no lo sé. Siempre a su lado mujeres muy interesantes, por lo que sea. Me parece, ¿eh? Bueno, ¿No? no las conocemos, pero... Bueno, a se ver, presupone. personalmente no, pero algunas han sido famosas. Siempre sí. Sí. La de la princesa prometida, por ejemplo. ¿Y cómo se llama esa chica? Bueno, es No va igual. a salir, pero Bueno, sí. la princesa prometida. Sí, no es el tipo de película que me gustaría para que fuera un biopic mío. Súper divertida. No sé. Vale, es que eres muy serio. A mí me gustaría más que fuera Sean Penn haciendo de mí en... Ya sé que últimamente es un poco anatema poder hablar de este hombre, pero me veo más en Sean Penn haciendo de mí en acordes y desacuerdos. Me gustaría ser un guitarrista inventado por ¿cómo se llama? ¿El director? Woody Allen. Por Woody Allen, un guitarrista gitano inventado por Woody Allen. Vale, pero la premisa era que era tu vida. Bueno, estaría bien tener una vida como Bueno, artista la puedes inventar, gitano, pero no. como virtuoso de la guitarra, ¿no? Es una película maravillosa que recomiendo encarecidamente. No sé cuál es otra que me ha avisado. Me dijo Filmin, la estuve buscando y me dijo, no está, pero va a estar. ¿Quieres que te avisemos? Ah, sí, Manhattan Mystery Murder. Sí, yo os diría que Woody Allen no. Ya, claro, sí, lo sé, sí. Lo Como sé. antigua fan. Lo sé. Cancelado. Cancelado, sí. Bueno, no sé, ya sabes, es difícil. Pues esto ha sido todo. Pues esto ha sido todo, pues ahora despide tú el podcast. Pues esto ha sido todo por esta semana en Bala Extra, una producción de Milcar FM
Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta el lunes. Los viernes digo por pensar con nosotros. Ah, disculpa. Si quieres, ¿eh? Y con nosotras también. Y con nosotras también.